Señor le bendiga, mis hermanos, este hermoso día. Hoy es miércoles 7 de febrero. Dar gracias al Señor, porque hasta aquí es muy fiel con nosotros. La palabra, que está en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante, hasta el 8. Lo leemos, no porque sois así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. Que se bendiga su palabra. Amén. La Biblia nos enseña, en el libro de Juan, capítulo 15, que si no estamos pegados a Cristo, a través de la palabra, nunca llegaremos fruto, nunca. Dice, todo pámpano que a mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bendito sea el Señor. En todo árbol se conoce por los frutos, ¿me entiende? Al cristiano usted lo conoce por los frutos, no hay otra manera. Solamente por los frutos usted sabe si delante suya es un verdadero cristiano o una verdadera cristiana. Nada más que por los frutos del Espíritu. Dice el versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. O sea, si yo no estoy en la palabra de Dios, nada puedo hacer. Si yo no soy sincero conmigo mismo, nada puedo hacer, ¿entiendes? Si yo no soy honesto conmigo mismo, diciendo que estoy fallando aquí y acá para que Dios me ayude, no puedo hacer. La persona que lleva fruto es una persona transparente, una persona que nada esconde, una persona que nada oculta. ¿Por qué? Porque lleva fruto del Señor. Versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se sacará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Toda persona que es cristiana y anda con cosas escondidas, con hipocresía, con cosas medias raras, es porque no lleva fruto sincero, ¿entiendes? Esa persona al final, dice la Biblia, lo recoge y lo echan en el fuego y arden, al final va a perder la bendición, porque la cristiana es transparente en toda su vida. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Un cristiano, lo repito, como hijo de Dios, una hija de Dios verdadera, siempre lleva frutos de justicia. Siempre la mujer es transparente, la mujer es honesta en su vida. Nada esconde, nada tapa, nada guarda en secreto, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. Además, el fruto se ve. Usted cuando ve un manzano cargadito de manzana, ve la fruta, ¿me entiende? ¿Sabe que es un manzano? Porque tiene manzana. Entonces, cuando uno lleva los frutos del Señor, siempre, hermano, aprenda esto. Usted es transparente en todo. Y cuando usted es transparente en todo, es glorificado al Padre en nosotros. Si usted lee el libro Romanos capítulo 13, mire, dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La Biblia nos enseña que toda autoridad está puesta por Dios, le guste o no le guste. ¿Cuáles son los frutos que tenemos que dar como hijos de Dios? Orar por el presidente. Sabemos que tenemos un presidente ateo, que no cree en Dios, pero Dios nos manda aquí a someternos, ¿me entiendes? Esos son los frutos verdaderos del cristiano. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Jesús se sometió a Pilato, al juicio que le estaban haciendo, ¿me entiendes? Calladito, no abrió su boca. ¿Por qué? Porque era una autoridad que Dios había puesto sobre él. Si Jesús se sometió al hombre, ¿cuánto más nosotros? Entonces, cuando uno da fruto del Evangelio, parte bendiciendo al país, parte orando por el presidente, sea quien sea, porque Dios lo puso ahí, aunque le guste o no le guste, lo dice la Biblia, ¿me entiendes? Versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Orar por nuestra nación, no criticar tanto. ¿Cuántos evangélicos hay metidos en partidos políticos? Que opinan para allá, para acá, que el presidente es bueno, que es malo, y se van contra la autoridad que Dios puso. Mira las calamidades que te están pasando. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Nunca piense que Dios va a ser burlado o usted puede engañarlo, ¿me entiende? ¿Cuántas personas que en vez de dar fruto del Espíritu dan frutos políticos? Hablan de política y son cristianos, hablan de política y a veces usan los púlpitos para predicar, en vez de predicar la palabra, hablan de política, ¿me entiendes? Y confunden todo el mensaje, la gente se confunde. ¿Cuánta desgracia han pasado en nuestro país? Mire cuánta gente muerta por los incendios aquí en Quilpué, en Viña,
Cuando cristianos debemos ser la luz del mundo. Pero hay tanta cosa para que los frutos no se ven como corresponde. Mire, si usted ven a ellos, capítulo 26, versículo 24 y 25, el pueblo cuando se siente juzgado por Agripa, el rey Agripa y el emperador Festo. Versículo 24, diciendo en estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas palabras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. O sea, cuando Pablo habló de la resurrección de los muertos, para el romano era una locura, porque no tenía idea de la palabra, un romano. Pero ¿cómo trató Pablo? Excelentísimo Festo le dijo al romano, un hombre que no tenía idea de Dios, un hombre malo, un emperador que estaba ahí gobernando toda la parte de Israel. Lo trató excelentísimo Festo. Lo trató excelentísimo, ¿por qué? Porque esa autoridad la puso el Señor. Entonces, usted sabe que toda autoridad que está puesta en la moneda, nuestros presidentes, al que los ponen, hay que orar por ellos, no criticarlo, ¿entiende? No criticarlo. Porque este país está evangelizado de Arica a Punta Arenas, es una bendición tremenda, pero ¿por qué pasan tantos desastres? Porque por los frutos que tenemos nosotros son los que Dios quiere que demos. Damos frutos al mundo. Hay cristianos que hablan mucho de política, hablan mucho de aquí, de allá, critican para allá, para que en vez de ponerse a orar por esta nación, miren los resultados que hay, hermano. Por eso dice que Dios no puede ser burlado, no puede ser burlado. El hombre de Dios es transparente, da frutos de verdad. La mujer de Dios es transparente, el hombre de Dios es transparente en todas sus cosas. Y siempre va a hablar una opinión bendita ante todo que le pregunte algo. Aquí cuando Pablo es juzgado le dice con mucho respeto a Festo que Festo era un gobernador y estaba sobre Pablo en ese momento, tenía autoridad sobre Pablo, por eso lo trató de excelentísimo Festo. Al rey judío Agripa lo trató de rey, no lo trató de pagar, ni mundano, ni lo insultó, sino que con respeto, como debe ser, como un cristiano, ¿me entiende? Entonces cuando usted lee esto, se da cuenta que las cosas no pasan porque tienen que pasar, ni por casualidad. Pasan porque nosotros estamos dando los frutos que corresponde. Andamos con cosas escondidas, con cosas tapadas, con cosas tan sucias que nos confundimos solos. Por eso, hermano, que la palabra de Dios es tan clara y verdadera. Por eso dice el Señor que Dios no puede ser burlado. Nunca pensé que va a burlar al Señor. Pero tanta desgracia, tantas muertes que han habido, esto trae consecuencias de que los frutos que estamos dando nosotros que Dios quiere que demos. Nuestros frutos deben ser diferentes al mundo. La gente de hablar de nosotros debería hablar bien, no mal. Pero a veces tenemos tanta candidad que en vez de hablar bien, hablan mal, porque están igual que el mundo, opinando igual que el mundo, hablando igual que el mundo, actuando igual que el mundo, sin ninguna diferencia. O sea, no hay ninguna diferencia a veces entre cristiano y el mundano. ¿Por qué? Porque no hay frutos. Por eso que el Señor dijo: todo pan porque a mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pues, hermano, cuídese usted lo que habla, cuídese de la amistad, cuídese las opiniones que da, porque Dios escucha sus opiniones. Y cuando hablamos cosas va contra la autoridad, porque sabemos que si Dios pone autoridad que no es cristiana es por algo pone eso, ¿me entiendes? Pero mire, salimos al mundo por puras noticias de desastres, qué tremendo. Nos salimos al mundo por un país bendecido. Pues salimos al mundo por puras noticias de desastres, calamidades. ¿Por qué pasa esas cosas en un país evangelizado? Porque los frutos, hermano, dejan mucho que desear. El versículo 3 dice, que estoy leyendo Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. O sea, la palabra nos limpia. La palabra, cuando usted pone en práctica la palabra en su vida, la palabra le limpia su alma, su corazón, su mente, sus pensamientos, su vocabulario, ¿entiende? Limpia todo. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Pero si no permitimos que la palabra sea un tesoro en nuestro corazón, no la ponemos en práctica en nuestra vida, no hay nada limpio. Esto es toda una confusión. Dice el 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si usted no permanece en la palabra de Dios, está perdiendo el tiempo. Si usted no hace la escritura como corresponde, está engañándose a sí mismo, a sí misma, ¿entiende? O sea, nunca va a poder tener un fruto como corresponde, nunca va a tener paz en su corazón. Cuando usted se mete en cosas que usted no le han mandado, cuando usted se mete con familias tóxicas y sigue metiéndose ahí, no valoran nada lo que usted hace, ¿entiende? Nada. Porque esa gente es tóxica, hay personas tóxicas, nunca van a valorar lo que usted hace. ¿Por qué? Porque no quieren nada con usted. Quizás en un momento de emergencia lo puedan decir, pero después no quieren nada con usted. Por eso, hermano, levántese en Cristo, ponga su corazón, su alma en la palabra del Señor, viva la palabra de Dios para usted solamente. Acuérdese, la salvación es personal. La salvación es providencia de la palabra del Señor.
Por eso me entregar esta palabra, hermano, que cuando tenemos esos frutos tan mezclados con tantas cosas del mundo, pasan tantas calamidades. Después pregunto, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se quemaron iglesias evangélicas? ¿Se quemaron casas de evangélicos? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque los frutos no son como corresponde. Una cosa es la prueba correcta, pero otra cosa, hermano, es que nos pase lo mismo que el mundo, y no puede ser. Somos hijos de Dios. Se supone que el que habita el abrigo altísimo, estaremos ahí bajo la protección del Señor. ¿Y por qué esa protección se va? Por nuestros frutos. Cuando damos los frutos, como dice la palabra de Dios, estamos igual que el mundo. Ni una diferencia, nada. La única diferencia es quizás la ropa o porque vamos a iglesia el día domingo, pero si no hay una conducta sincera, una búsqueda sincera del Señor, estamos perdiendo el tiempo. Por eso debemos entregar este mensaje, hermano, que aún estamos a tiempo de hacer las cosas bien, de hacer las cosas como corresponde. Porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios que rescata a la persona que realmente se arrepiente ante Él y reconoce que hemos fallado. Amén. Que se lo bendiga, que este mensaje sea de mucha bendición. Vamos a orar. Padre amado, te pido que esta palabra caiga en muy buena tierra para poder enderezar nuestros caminos y dar los frutos que usted quiere que demos. Que somos hijos suyos, somos hijos de la luz, somos hijos de la bendición, Padre amado, para que este mundo corrupto toque nuestro corazón. A usted se honra y alabanza. Dicen amén. Y amén. Hasta el próximo, hermano. Amén.